Capítulo 75 del curso bíblico recorrido por las Sagradas Escrituras por los 4 Evangelios y Hechos de los Apóstoles. Estamos recorriendo el capítulo 20 del Evangelio de San Lucas, que consta de 47 versículos, en las que usted se encontrará con historias contadas por los otros evangelistas, por lo que les recomiendo que escudriñe las Escrituras y no se quede solo con estos relatos del curso bíblico, ya que la idea es que estos les sirvan de guía para ampliar su conocimiento de las Escrituras. Por lo tanto, la atención y dedicación que le dedique será la diferencia en su crecimiento y madurez espiritual. Ubiquémonos en los versos 27 en adelante. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7 murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan, y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llamó al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. En este pasaje no eran los fariseos, que sí creían en la resurrección de los muertos, ni eran los escribas, que conocían la ley de Moisés, quienes le estaban haciendo preguntas al maestro. Ahora eran los saduceos, que no creían en la resurrección, quienes trataban de tentar a Jesús para hacerlo caer. Ellos querían oír de la propia boca de Jesús qué pensaba con la gente que moría y qué venía después de la resurrección, por lo que le contaron la supuesta historia de una mujer que se casó con 7 hermanos, cumpliendo la ley del leribato. Así que citaron lo que dice Deuteronomio 25, 5, 6, que dice así: si 2 hermanos comparten el mismo techo y uno de ellos muere sin dejar ningún hijo, la viuda no podrá casarse con ningún hombre de otra familia. El hermano de su marido deberá tomarla por esposa y así cumplir con ella su deber de cuñado. El primer hijo que ella dé a luz llevará el nombre del hermano muerto, con el fin de que su nombre no desaparezca de Israel. Por cada pregunta que le hacían a Jesús, le daban la oportunidad de explicar y enseñar las verdades del reino con tanta sabiduría que siempre dejaba callados a sus detractores, que no podían contender con su sabiduría. En esta ocasión, los escribas le dieron la razón, ya que se dieron cuenta que su respuesta no contradecía lo que Moisés les había enseñado. Entonces él les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Con todas estas palabras pretendía ponerlos a pensar, a discernir y a querer saber más, por lo que algunas veces los dejaba en suspenso para que ellos analizaran y se convencieran de que Él era el Hijo de Dios. Lo que sigue desde el verso 45 está escrito también en Mateo 23 del 1 al 36
en Marcos 12 del 38 al 40 y en Lucas 11 del 37 al 54. Por favor, busque esta concordancia para que complete con cada detalle de este relato. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Ya se fijó que Jesús nunca tuvo reparos cuando debía exhortar a los pecadores, aunque fueran los sacerdotes, los escribas y los religiosos, a quienes llamaba la atención por su mal comportamiento y la manera como habían pervertido su ministerio. Se suponía que ellos debían ser el ejemplo para el pueblo, pero no. Ellos estaban actuando contrario a las enseñanzas de Jesús. Ellos se habían quedado con la Torá, con la letra, y habían dejado el espíritu. Su legalismo era tal que obligaban a cumplir a los demás los mandamientos, y ellos predicaban y no aplicaban. Por eso el término fariseo, que significaba los apartados, santos, se refiere hoy día a hipócritas que aparentan mucha espiritualidad y son religiosos, que se dan golpes de pecho delante de los hombres y por dentro tienen el corazón contaminado por el pecado oculto. Los fariseos creían tener la verdad absoluta y por eso rechazaban las enseñanzas de Jesús. Generalmente eran escribas estudiosos de la ley mosaica. Al referirse a esta clase de personas, Jesucristo usaba unas comparaciones muy fuertes para llamarles la atención y quitarles el velo que cubría sus mentes, que les impedía recibirlo como el Salvador del mundo. Entre los que estaban los fariseos, los saduceos, los escribas, los religiosos, los sacerdotes, los judaizantes, el Sanedrín, los esenios, los nazareos, la comunidad de los profetas, los celotes, los herodianos, los samaritanos, los romanos, su gobierno y los reyes y gobernadores, en fin, todas las clases sociales, religiosas y políticas. Entre más conozca acerca de la condición política, social, económica, religiosa y geográfica en la que sucedieron todos estos acontecimientos, le será más fácil entender las palabras del que murió en la cruz.